Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos también en esta primera sesión de la tarde. El título del panel al que vamos a asistir ahora se llama La tesis como aventura académica. Hacer el doctorado, como ven, es participar en congresos, participar en jornadas académicas, conocer a otros doctorandos, a otros investigadores que están trabajando en los mismos aspectos que nosotros trabajamos o en diferentes aspectos, pero que pueden ilustrar nuestra investigación, publicar en revistas de impacto, revistas que no sean de impacto, hacer capítulos de libros, etcétera, etcétera. Es todo eso que, si me permiten, y como estamos en la sesión de tarde, la sesión algo más relajada que la de mañana, podemos decir que es la parte divertida, pero alguno dirá: ay, qué mala suerte, que también hay que hacer la tesis doctoral. Claro, para hacer el doctorado. Esa es la peor parte, esa es la peor noticia. Además, hay que hacer la tesis doctoral. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque una tesis doctoral es una aventura académica, algo se hablará esta tarde de ese aspecto. La tesis doctoral está vinculada a un proyecto, hombre, no diré laboral, pero sí al menos un proyecto de formación inevitablemente vinculado con la universidad en tanto que academia. Por lo tanto, una tesis doctoral es un proyecto académico que algunas veces sale bien, otras veces no sale bien, otras veces, pues, en fin, queda ahí a medio camino entre lo bueno y lo malo. La tesis doctoral es eso, y la tesis doctoral es, por supuesto, también una aventura intelectual. Una aventura intelectual que se desarrolla a lo largo de mínimo 3, 4 años y que se expresa después en un mínimo de 150, 200, 300, 400 y ahí hasta donde quieran llegar páginas, pues parece cosa propia de otros tiempos, ¿verdad? Parece que ya no hay en ningún ámbito laboral proyectos que tengan semejante envergadura. De hecho, es curioso que para tener un sexenio de investigación, seguro que les suena ya la terminología, hay que hacer 5 artículos en 6 años. Para ser titular creo que son 8 artículos, ¿no? Y para ser catedrático 12, una cosa así, ¿no? Es decir, si comparamos, si contáramos el número de páginas, si midiéramos el número de páginas, ya sé que exactamente no es así, el esfuerzo que supone ser catedrático lo comparáramos con el esfuerzo que supone hacer una tesis doctoral, pues quizás alguno podría llegar a la conclusión que una tesis doctoral ya no es cosa de estos tiempos. En tiempos del fast food y de las fast science, ¿no?, que parece que todo hay que hacerlo rápido y con un resultado medido casi al instante, pues parece, como digo, cosa de otras épocas esto de hacer un trabajo al que dedico 3, 4 años de mi vida mínimo y que al final se expresa en 300, 400 páginas mínimo. Bueno, queremos convencerles aquí, por supuesto, de que sigue siendo no solo interesante, no solo necesario escribir tesis doctorales, sino además absolutamente, en fin, enriquecedor, tanto, por supuesto, en el aspecto académico, en el aspecto científico, como también esperamos que así se lo podamos transmitir en el aspecto personal. Es decir, que aquí vamos a hacer una pequeña reivindicación de la tesis doctoral en esos tiempos del fast science, como les decía hace un momento. Para ello voy a dar la palabra primero al doctor José Soangas, catedrático de la Universidad Santiago de Compostela, que va a hablar en cuanto él quiera empezar, a lo largo de unos 20 minutos aproximadamente. Después daremos paso al siguiente interviniente en el panel y, si les parece, pues podemos dejar un tiempo razonable al final para un turno de preguntas donde puedan interpelar directamente a nuestros escogidísimos ponentes, porque seguro que en ese intercambio de consultas, de opiniones, pues van a enriquecerse mucho de este panel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer compartir mesa con Vázquez Meder. Y lo que vamos a plantearles en esta sesión es las dudas y las sombras que hay a lo largo del periodo de investigación. Es decir, que no todo es tan bonito, no todo es tan real, sobre todo porque se hace una tesis, para qué se hace y, sobre todo, si sirve para algo, que en la mayoría de los casos pues no es así, ¿no? Entonces, una tesis siempre es una investigación, es un trabajo de investigación serio, largo, arduo, como decía la compañera, y a mí me gusta mucho el título que le han puesto a esta ponencia de aventura académica, porque
La investigación produce conocimiento, el conocimiento debería de ser siempre algo vivo, algo compartido, y tristemente luego una de las cosas que les diré al final, el conocimiento que se aporta, que se consigue a través de las tesis, muchas veces queda escondido ahí en las bases de teseo que no consulta nadie, o en las bibliotecas de las facultades, o a veces incluso ya ni siquiera eso. ¿Por qué me gusta este título? Es decir, porque la aventura académica siempre es un inicio de un periodo de incertidumbre, que es lo que pasa con las tesis, a veces valen para algo, otras veces no valen para nada. Es también un inicio de un periodo de ilusión. Los estudiantes dedican a la tesis los mejores años de su vida, que son a partir de los 20 y pico hasta los 30, aunque yo tengo alumnos que son mayores que yo, de doctorado, pero son una excepción, y la mayoría de las veces se dedica el mejor tiempo de su vida. Y es un esfuerzo que a veces resulta inútil, que también tenemos que hacer, plantear todas las cosas como son, tal como está en este momento, sobre todo la oferta académica, como luego veremos por qué está así, y sobre todo lleva un riesgo importante, porque es un esfuerzo económico, un esfuerzo de desgaste, de trabajo y de inversión. Entonces, ¿para qué se hace una tesis? La mayoría, yo estoy seguro que la mayoría de los alumnos, o por la práctica totalidad, la hacen con la ilusión de conseguir, no solo de investigar, de aprender, sino de conseguir unas mayores oportunidades, mejor trabajo en su vida. Yo tengo un alumno que está haciendo una tesis conmigo, que es de Marruecos, y ahora está un poco depre, porque ya lleva 3 años y no consigue acabarla porque tuvo una serie de problemas, perdió una parte de la muestra, de circunstancias extraordinarias, pero él venía a hacer la tesis, pensando que venía a hacer la tesis, la iba a leer y al día siguiente iba a entrar en su universidad a cobrar 3.000 euros al mes. Entonces yo le dije, mira, tú puedes hacer la tesis, además es muy brillante, luego tienes que esperar que tu universidad convoque una plaza, que a lo mejor la convoca dentro de 5 años o dentro de 10, y esa plaza será una plaza de ayudante que cobrarás 1.500 euros con mucha suerte. Entonces ahí ya se le vino el mundo abajo, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo que se borren todos mañana el programa de doctorado, no vengo con esa intención, sino de pensar en nada. Entonces, ¿para qué se hace la tesis? Se hace con unas expectativas, se hace con una ilusión, por eso digo que es muy acertado esto de aventura académica, y luego esas expectativas muchas veces no se cumplen. Entonces, ¿por qué se hace una tesis y para qué se hace? Pues claro, es a veces un binomio entre algo personal y algo profesional, sobre todo pensando en un futuro mejor. Y la mayor tristeza de esto es que luego ese conocimiento no se rentabiliza. ¿Por qué no se rentabiliza? Porque la universidad, la academia, no ofrece la oportunidad de que todos los alumnos de doctorado tengan acceso a esos proyectos que ellos consideraban. De hecho, una de las cosas que contábamos antes con Vázquez Medel era que a lo mejor el doctorado estaba demasiado masificado. Luego y yo coincido perfectamente con él, a lo mejor tenía que tener más ayudas, como luego diré, pero también tendría que tener unos criterios de acceso a lo mejor más restringidos para no crear tantas falsas expectativas. Les cuento también otra anécdota que es muy ilustrativa. En la facultad donde yo trabajo, nuestros 3 bedeles son doctores. Uno doctor en física, otro doctor en matemáticas y otro doctor en historia. Eso es una pérdida de recursos humanos y personales tremendo. Es decir, que la cantidad de dinero que ha invertido el Estado, el esfuerzo que han investido ellos, al fin y al cabo, para tener unas expectativas laborales que no se corresponden con lo que ellos pensaban inicialmente. Por lo tanto, ¿cómo se rentabiliza una tesis? Es decir, muchas veces no acaba de rentabilizarse completamente. Es un esfuerzo personal, un esfuerzo económico, es decir, que a veces no tiene una compensación inmediata, y esa compensación futura a veces es precaria. Es decir, los contratos, la mayoría de los contratos de profesores que hay en estos momentos no cumplen las expectativas que esperaban muchos alumnos. ¿Cuánto tiempo se tarda en rentabilizar esta inversión intelectual y de tiempo? En los datos que yo consulté, es decir, no hay estadísticas tampoco fiables ni muy precisas, pero así barajando varias cruzadas, en los datos que yo he consultado, desde que un alumno, el promedio, empieza a hacer la tesis hasta que consigue un trabajo más o menos rentable, pagado con un sueldo digno, pasan 10 años. Por lo tanto, es decir, que es unas condiciones académicas
que no tienen, sí que ha habido un retroceso. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo fui titular con 28 años, eso hoy en día es algo absolutamente impensable, por lo tanto yo creo que en este caso hemos retrocedido, no hemos avanzado debido a una serie de circunstancias económicas, yo creo que mal entendidas. Yo creo que se ha utilizado la crisis económica como una excusa para no convocar plazas de funcionarios, creando unas bolsas absurdas de gente acreditada que hay en este momento. Yo creo que miles en toda España, que esas personas tienen, digamos, unas expectativas académicas que no son nada agradables en este momento. Por lo tanto, estas, digamos, son las circunstancias, los preámbulos que tenemos que tener en cuenta y pensar que en este momento hay muchísimos doctores en todas las áreas de conocimiento, es verdad que unas más que otras, que no ejercen la docencia ni la investigación. Por lo tanto, son recursos que la Administración, que el Estado está perdiendo porque han hecho un esfuerzo que luego no se rentabiliza. A todo esto hay que añadir, y esto ahora sí que me pongo del lado de los alumnos, una serie de impedimentos administrativos y complejidades que la Administración impone de una manera absurda. Nosotros tenemos todos los años alumnos que vienen a cursar el máster y quieren hacer el doctorado del extranjero, que acaban mareadísimos con la cantidad de trámites a través de las embajadas, de las convalidaciones, de una serie de trámites absolutamente absurdos que una sociedad globalizada como la de hoy en día no acaban de entenderse. Por lo tanto, esta serie de impedimentos administrativos son, digamos, una lacra más que a veces se añade ya a este proceso largo y arduo. Tampoco hay ayudas serias y estables para hacer la tesis en este momento. Las que hay oficialmente, las únicas son las becas FPU, que son además muy restringidas, un número muy limitado, con unos criterios a veces, desde mi punto de vista, excesivos, donde no solo cuentan los méritos del alumno, sino que también cuentan los méritos del director, que a veces son colaterales, los méritos del grupo de investigación. Por lo tanto, ya no depende del mismo conseguir la beca, sino también depende, digamos, de los factores que lo rodean. Por lo tanto, hay una serie de también impedimentos en ese sentido, es decir, que no hay una serie de ayudas y estables que garanticen por lo menos una tranquilidad económica a esas personas que quieren hacer una investigación desde el primer momento. Como decía antes, a una tesis se le dedica el mejor tiempo de la vida de un alumno, que en muchos casos ese tiempo luego no está rentabilizado. Y luego, una vez que el alumno está haciendo la tesis, pues evidentemente necesita un seguimiento de su tutor, del director, pero como también lo comentábamos antes con el profesor Mes, es decir, no hay un control de calidad riguroso y permanente por parte de la Administración que impida que se presenten tesis defectuosas. En este sentido, la mayoría de los alumnos están en desventaja con respecto a otros, es decir, que un alumno puede tener unas condiciones de valoración más exigentes o más injustas dependiendo de las circunstancias, de si le cae un tribunal más o menos favorable o si esas circunstancias son más o menos propicias y no se reflejan directamente en el contenido de la tesis. Si ustedes tienen se pasean por Teseo, verán que hay un montón de tesis con falta de ortografía y con la máxima puntuación. Es algo que en principio es vergonzoso, pero es así, es decir, que no hay un control de calidad que impida que tesis defectuosas lleguen a término. Es decir, esto, ¿qué conlleva? Conlleva que el doctorado, y por eso hago un planteamiento tan crítico, porque precisamente yo creo que el doctorado es algo positivo y para sacar a la vista los puntos negros para que luego en la discusión veamos cómo se pueden salvar. Yo creo que el doctorado no está bien valorado por parte de la Administración. De hecho, hasta que se implantaron los másteres nuevos, si no recuerdo mal, el doctorado a los profesores no nos contaba en la docencia, se impartía gratis. Era una cosa absurda cuando supuestamente para impartir el doctorado tienes que tener más formación que para impartir un grado. Hasta que se implantaron estos másteres modernos, el doctorado no se incluía en los planes docentes. Nosotros lo impartíamos absolutamente gratis. Por lo tanto, era un regalo que le hacíamos a la Administración. Es decir, que no está bien valorado, hasta tal punto que yo estuve en un tribunal de una plaza hace poco, donde para el concurso de esa plaza se
ser doctor valía un punto, conocer el idioma local de esa plaza, no voy a dar más datos, valía 4 puntos. Entonces, digamos que es un sinsentido, es decir, no está compensado el esfuerzo con lo que supone eso para luego para la vida académica y para la investigación. Tampoco están reconocidas de una manera equilibrada las direcciones de tesis. Los descuentos académicos que tenemos por esto son ridículos, absurdos. En algunos casos incluso no se aplican si eso genera nuevos contratos. Eso es algo que la Administración no cuida, porque una tesis, como decía, es producción de conocimiento y, por lo tanto, la universidad debería de garantizar que esto fuera de una manera adecuada. Esta producción de conocimiento, como les comentaba al principio de todo, es algo que la universidad no valora, porque un alumno, cuando acaba la tesis, no tiene manera de difundir esa investigación, salvo algún alumno que tenga la oportunidad de que su director le ayude a escribir un artículo, colocarlo en una revista científica de prestigio. La mayoría de las tesis de doctorado quedan dormidas en un cajón o en teseo. Es decir, que esa producción de conocimiento, es decir, la universidad debería de garantizar una difusión adecuada en los entornos adecuados. Por lo tanto, los requisitos y las exigencias que deberían de tener los programas de doctorado deberían de ser superiores a los que hay hoy en día, para que no hubiera, digamos, un acceso sin un control riguroso como existe hoy en día, pero al mismo tiempo, es decir, los alumnos deberían de tener garantizado por parte de la universidad que ese conocimiento, una vez que está realizada la investigación, tenga una difusión adecuada en todos los ámbitos. ¿Cuáles serían las ideas que a mí me gustaría remarcar al final para rematar esta breve exposición, para que luego entremos en diálogo? Como se decir, que habría que redefinir los criterios de acceso a doctorado, desde mi punto de vista, es decir, más exigentes, pero al mismo tiempo también con más calidad de ayudas y, por lo tanto, con más seguridad para los alumnos, sobre todo un soporte desde el punto de vista económico y un soporte desde el punto de vista de difusión del conocimiento, de la investigación, una vez que acaban la tesis, es decir, que ese alumno tuviera garantizada que esa tesis se iba a difundir en aquellos ámbitos donde le puede abrir puertas académicas y científicas al alumno, un aumento de las ayudas y un apoyo de la difusión de la investigación. Eso, desde mi punto de vista, mejoraría las expectativas de los doctores a corto, a medio y plazo. Y algo muy importante también desde el punto de vista de la compleja estructura que mantiene el doctorado, como les comentaba al principio. Los alumnos deberían de tener a través de la administración una información previa sobre todos los requisitos que son necesarios para cursar el doctorado y, sobre todo, para las posibilidades que ofrece este doctorado. Para evitar, sobre todo, desengaños, como le comentaba, de este alumno que pensaba que iba a acabar la tesis y a los 2 o 3 meses de acabar la tesis estar cobrando 2 o 3 mil euros y con un puesto fijo. Estos principios, esta información, yo creo que es una obligación de la Administración ofrecerla a los alumnos, no solo por el bien de los programas de doctorado, sino para evitar, digamos, desengaños de alumnos que quieren empezar un proceso de investigación y no saben cuál va a ser su futuro, y sobre todo las expectativas laborales, es decir, para escribir una tesis y más o menos indicarle hasta qué punto tienen posibilidades de conseguir un trabajo más o menos digno con esa investigación. Muchas gracias. Estoy segura de que tiene... todo muy negro. Sí. Claro. Hemos oído al poli malo, ahora vamos a oír al poli bueno, que es el doctor Manuel Ángel Vázquez Medel, de la Universidad de Sevilla, catedrático de universidad y primer coordinador de este programa de doctorado, como saben los que nos acompañan desde la mañana. Les cedo la palabra para que seamos ágiles en las intervenciones y pasemos pronto al turno de palabra. Muchísimas gracias, querida Carmen. Ante todo, yo tengo que agradecer a los actuales responsables de este magnífico programa interuniversitario de doctorado en comunicación, que creo que, como ha dicho Nacho Aguadé esta mañana, debe aspirar a ser el mejor programa de doctorado en comunicación que nos sea posible hacer,
Es un verdadero honor compartir esta mesa con Xosé Soengas y con Carmen. Y quiero agradecer, me van a permitir que muy brevemente agradezca a todos aquellos compañeros que durante esta andadura han sido 6 años, pero han sido 6 años muy intensos y, como también se recordaba esta mañana, con 2 años muy duros preparando desde que el nuevo Real Decreto de 2011 estableció que había un nuevo cauce, unas nuevas posibilidades de formación doctoral. Quiero agradecer a Miguel de Aguilera y muy especialmente a Antonio Castillo, que está aquí presente de Málaga, porque sé la importancia que ha tenido y que tiene en el doctorado en Málaga. Quiero agradecer también a María, al profesor Marí de la Universidad de Cádiz, que creo que está orientando muy bien el doctorado en la medida en que yo lo puedo ver. Yo coincidí en mi momento con Carmen Lasso de la Vega, también a ella le agradezco su apoyo, y en Cádiz el magnífico grupo que hay. Quiero agradecer en la Universidad de Sevilla a nuestra decana, Mar Ramírez, porque fue decisiva con Antonio Pineda para llevar adelante la memoria inicial, y por supuesto a Carmen Espejo y Aurora Labio, que ahora también dan el testigo y toman el testigo, y que me hace mucha ilusión porque, como les decía esta mañana, aquellas cosas en las que uno invierte vida, luego les diré algo acerca de esto, la ilusión mayor es que siga, y que siga mejor incluso que cuando uno lo llevaba. Yo estoy convencido de eso, y en este caso desde luego es así. Y he dejado para el final, pero no menos importante, ustedes saben que además yo soy de Huelva, a mis queridos amigos, compañeras y compañeros de esta Universidad de Huelva. Para mí, personas realmente ejemplares, para mí son un modelo a seguir en muchas cosas, y lo sigo con mucha ilusión: a Nacho Aguadet, a Amor Pérez, a Ángel Hernández, a Palomas Contreras, solo les voy a citar a ellos. También a nuestro primer doctor, Luis Miguel Romero, porque además él simboliza también la vocación latinoamericana a este programa de doctorado, y la presencia, ya que nuestros políticos se tiran unos a otros a la cara, y también los políticos de su país. Yo quiero reivindicar la dignidad de Venezuela y del pueblo venezolano en la persona de Luis Miguel Romero. Gracias, Luis Miguel, por ser una persona crítica y por contribuir también a hacer un mundo mejor y también a hacer tu país, que bien lo merece. Por tanto, yo me siento en estos momentos muy comprometido por el hecho de que se cuente conmigo para apenas, yo voy a estar 15-20 minutos, exponer algo que han titulado la tesis doctoral como aventura académica. Pero yo quiero decirles varias cosas. La tesis doctoral, antes que una aventura académica, y recuerden lo que significa la palabra aventura, yo que tengo raíces filológicas y que nunca renegaré de ellas, y que desde ellas vivo mi vocación comunicacional, luego también diré algo de ello. Aventura, ad venturus, significa estar abierto hacia lo que viene. Venturus es el participio de futuro, el verbo venio, y los seres humanos somos, por naturaleza, estamos abiertos al futuro. Una aventura es emprender con valor, con decisión, aquello que ha de venir. A mí me gusta recordar mucho una frase que pone Cervantes en boca de Cipión en la Numancia: cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte. Tan acostumbrados como estamos a decir qué mala suerte tengo, hay que ver qué putadas me hacen, qué mal me va en la vida. No, cada cual se fabrica su destino. Es verdad, no lo podemos obviar tampoco, que a veces hay circunstancias que no nos gustan, pero nosotros somos los que hacemos con esas circunstancias que tampoco no nos gustan. Por tanto, yo creo que desde esa raíz antropológica que ningún comunicador puede perder, yo digo que comunicación es la categoría esencial del universo en el que vivimos. En el siglo XXI, el nuevo paradigma, ese que no debe ser ya un paradigma del Gran Norte, sino sobre todo un paradigma de nuestra matria Gaia, de nuestra madre tierra. Se celebró el Día de la Madre Tierra el pasado lunes. El nuevo paradigma debe ser un paradigma comunicacional, porque todo comunica y se comunica en el universo. No solo nosotros, no solo el girasol con el tropismo que le hace tender hacia el sol. Los átomos se comunican entre sí para formar moléculas, las partículas subatómicas para formar átomos, y en la medida en que el conocimiento científico, yo soy muy defensor de la consilience, de la unidad del conocimiento, de la apertura de las ciencias sociales, por un lado hacia las humanidades y por otro lado hacia las ciencias puras y duras, siempre lo he defendido así, todo es comunicación.
todo es interacción comunicativa. La ola que rompe contra una roca se comunica con la roca y se cambia el curso de la ola y se cambia la propia materialidad de la ola. Por tanto, yo les hago una llamada radical a que tengan en cuenta este paradigma comunicacional. Ustedes y yo somos dispositivos, en el sentido de George Agamben, dispositivos también en ese sentido de comunicación, de interacción comunicativa. Estamos constantemente comunicándonos con nuestro entorno, que no es una parte añadida. Yo siempre corrijo a Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, que dijo en 1914 en Meditación del Quijote como y mi circunstancia. ¿Es que estoy yo y mi circunstancia? No, vivimos siempre en una circunstancia. Somos en la circunstancia, desde la circunstancia. Por tanto, lo primero que les quería decir es que la tesis doctoral no es solo y ante todo una aventura académica, es una aventura vital. Es una aventura de la vida. Cuando ustedes han entrado aquí y han dicho, a ver qué nos dicen a las 4:30 de la tarde, ahora que estamos medio somnolientos de un sitio para otro, pónganse el chip, activen la poética de la escucha, aprendan a escuchar, aprendan a observar, incluso en situaciones adversas y complicadas, porque esa es de las primeras virtudes, lo veremos. Virtus significa fuerza. Yo soy muy partidario de desamortizar las palabras que se han apropiado las religiones. Virtud significa fuerza. Y ser una persona virtuosa es ser una persona fuerte, como hay que serlo para ser una buena investigadora o un buen investigador, que no es, por cierto, dedicarse a una tarea ni mejor ni peor que otras en la vida, pero sí distinta, y sí para las que tenemos que hacer una introspección adecuada y ver si tenemos las facultades adecuadas para ello. Cada cual las podrá tener también en una dimensión muy diferente. Ustedes no pueden dejar su vida en esa puerta cuando entran ahí, ni pueden dejar la vida en la puerta de su cuarto cuando se cierran para hacer la tesis doctoral, ni pueden tomarse la tesis doctoral como el que toma una cucharada de aceite de ricino para curarse. La tesis va a ser parte de su vida. A ella van a dedicar no tiempo, van a dedicar vida. Y una vida muy importante, porque la hacemos cuando somos jóvenes, cuando tenemos otras obligaciones. Aquí han venido algunas madres con sus niñas, aquí han venido otras personas que han dejado muchas cosas para ser doctores, para hacer la tesis doctoral. No lo olviden nunca, porque incluso así va a haber momentos muy duros para hacer la tesis doctoral y la vamos a odiar. Yo siempre le digo de broma a mis doctorandos, siempre me lo recuerdan. El pasado 8 de noviembre se leyó en Nápoles la tesis doctoral número 40. No que he dirigido, sino que se ha leído. He dirigido más. Algunas han quedado en camino. Pero he tenido la suerte de haber conseguido que 40 personas sean doctores con la humilde y pequeña aportación, personas muy diferentes, entre ellas algunas que están aquí, de las que me siento especialmente orgulloso, como el profesor Ángel Acosta, que lleva conmigo el grupo de investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación, y como espero que sea así también con Antonio Acedo, secretario de mi grupo de investigación, o con Sofía Sánchez, a quien les dirijo en la actualidad. La aventura, abiertos al futuro, apostando hacia el futuro, mirando con ilusión al futuro, homo ludens, illusio. Claro que la vida es juego. Claro que la vida es camino, claro que somos homo viator, claro que la tesis doctoral es un camino, y es un camino iniciático, eso que llamamos ritualmente un camino iniciático, en el que debemos transformarnos, en el que comenzó la tesis, la que la comenzó y la que la termina, ya no son iguales, son distintos, se han transformado, porque todo cambia, Pantarrey, todo corre, todo discurre, todo se transforma, todo fluye y todo influye. Y más vale que estemos con ilusión, con entusiasmo, con ganas de trabajar, con voluntad de enriquecer nuestra propia vida y de enriquecer la vida de los demás, porque hacemos un servicio a la sociedad. Y efectivamente en eso coincido plenamente en todo lo que ha dicho José. Pero quiero hacer ahora el contrapunto. Ustedes van a invertir vida para adquirir competencias. Quien crea que tiene ya todas las competencias cuando empieza a hacer la tesis doctoral, conozco a mucha gente que han empezado y han terminado la tesis doctoral iguales, como se decía antes del dogma de la virginidad de María, que no es el mismo de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Como por el cristal sin romperlo ni mancharlo. Pues no hagan ustedes la tesis doctoral. La tesis doctoral no es para estar en un gimnasio sobre una cinta corriendo, es para hacer camino de vida.
Y por eso, cuando hacemos una tesis doctoral, lo más importante es la meta. Meta, lo que está más allá de nosotros, lo que está en el futuro, a lo que nos vamos a aventurar. Pero para llegar a esa meta hay que coger por un camino o dos. Y por eso hay que tener método. Método significa meta o dos, el camino a través del cual yo voy a recorrer este tiempo de vida, este conjunto de datos, de aportaciones, de indagaciones, para llegar adecuadamente a la meta. Y cada cual honradamente, al final de la tesis, debe juzgar si ha llegado a la meta que se había propuesto, honradamente. Por eso realmente en una tesis doctoral todo es importante, pero es muy importante la fundamentación teórica y metodológica. Y estoy muy de acuerdo con lo que esta misma mañana planteaba Jesús. Me encantaría entrar en diálogo con él, pero ahora no hay que hacer solo teoría, hay que hacer teopraxis. Yo digo siempre que la teoría del emplazamiento, desplazamiento, que es esa visión que digo que es teoría y es auditoría, porque hay que ver y hay que oír el mundo, hay que oír la miseria del mundo, como decía el gran sociólogo Pierre Bourdieu, para responder a ella. La realidad te llama, eso significa vocación, sentir la llamada del mundo, y tú le respondes. Hay que tener vocación para ser investigador. Si ustedes no han oído la llamada para indagar, para dialogar con los demás, para construir un mundo mejor a través del conocimiento, no hagan la tesis doctoral. No la hagan. No sean doctores. Ninguna falta le hace falta a nadie ser doctor. Ser doctor es una responsabilidad. Tampoco quiero magnificarlo. Es el título más alto que da una universidad. No hay título más alto. Doctor, el más docto. El que ha aprendido, efectivamente, no solo a tener conocimientos, sino a ponerlos en cuestión, a someterlos a crisis, a contrastarlos, a añadir un grano de arena, no más. No sean ustedes tampoco tan ambiciosos. El último libro que se ha publicado ya póstumamente de Humberto Eco, del que yo tuve el honor de ser padrino en su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla, se llama Enanos a hombros de gigantes. Enanos a hombros de gigante. Fue una frase, por cierto, de Bernardo de Claraval en la Edad Media, que retomó Newton, que retomó Hawkins. Somos realmente enanos a hombros de gigantes. En esa frase que en la querella de los antiguos y los modernos, cuando llegaba alguien como Descartes o como Newton, había siempre alguien que le decía: pero tú te quieres comparar con Aristóteles, pero tú te quieres comparar con Platón, pero tú te quieres comparar con Agustín, con Tomás. Si tú eres un enano y aquellos eran unos gigantes, y a alguien se le ocurrió la buena iniciativa de decir: sí, yo soy un enano, pero soy un enano a hombros de aquellos gigantes. Veo un poquito más, añado algo más a la vida. Y eso es lo que ustedes se tienen que plantear. ¿Cómo invertir una parte importante de su vida para hacer un camino iniciático, para transformarse y transformar la realidad social, para añadir un grano de arena y para ello, efectivamente, y más allá de las advertencias que podemos tomar ahora en el diálogo y que ha hecho muy adecuadamente José, para que tampoco esperemos más de lo que vamos a conseguir? A veces la infelicidad humana es consecuencia de querer conseguir más de lo que realmente podemos. De ver el vaso medio vacío y no medio lleno. Yo siempre he dicho, por cierto, alguien también lógicamente lo ha planteado bien: un vaso medio vacío y medio lleno no es cuestión de verlo en positivo o en negativo. Me tienen que explicar cómo estaba el vaso antes de estar medio vacío. Si estaba vacío entero, hay que juzgar como positivo que el vaso esté medio lleno. Pero si el vaso estaba lleno y se ha vaciado... Por tanto, yo les animo también a que tengan una visión muy dinámica de la vida y de la investigación, una visión muy abierta, muy crítica, muy creativa. Para ello, y voy a ir concluyendo para darles la palabra a ustedes de inmediato, deben tener virtudes, claro que sí. Deben recabar competencias que no son solo conocimientos. Y les voy a enumerar, para que luego retomemos las que ustedes quieran, algunas de las virtudes, de las fortalezas que yo, en mi propia experiencia y sobre todo en la experiencia de esas 40 personas a las que he acompañado, esa es la humilde tarea de un director, de una directora de tesis, acompañar a alguien en el camino para que lo realice bien, para que su tesis doctoral sea más extensa o más breve, sea coherente, sea una tesis realmente bien redactada. No lo olviden, es lo que ha dicho José, es una vergüenza. Nadie, ni en medicina ni en ingeniería
de materiales, puede hacer una tesis doctoral con falta de ortografía. La palabra es el instrumento de comunicación de un investigador. Construimos la vida diálogos. Ahora que algunos no quieren dialogar, hay que recordar que eso significa la palabra diálogo. Caminar a través de logos, la palabra. Me gusta recordar que el proceso de adquisición del conocimiento, que no es lo único, tenemos que adquirir muchas otras cosas, comienza siempre por atender. Si ustedes no atienden, no hay construcción del conocimiento. ¿Y quién les ha dicho que atender sea fácil? Si atender es una tensión, attendere, el verbo tendere, es salir de mí e ir hacia otra cosa. Ustedes ahora, y yo se lo agradezco, están atendiendo, están yendo hacia el lugar al que yo les estoy invitando a pensar. Porque eso es otra cosa que yo, por cierto, como profesor, recuerdo a mis alumnos, los que están aquí lo han sido, lo saben. Nuestra tarea es entrar en el cerebro y en la mente de los que tenemos delante para modificar sus conexiones mentales. Sí, esa es nuestra obligación. Y si no lo hacemos, somos malos profesores. Por tanto, hay que advertirlo, hay que hacerlo honradamente, no comiéndole el coco a nadie. Estoy en contra del pensamiento dogmático y también estoy en contra del pensamiento relativista. Defiendo una teoría de la relatividad basada en la intersubjetividad, ni en el objetivismo ni en el subjetivismo. No relativismo, sí relatividad. Demos epistémicamente el nombre de relatividad que ya dio Einstein a la teoría física, que aún en la actualidad, contendiendo con la física cuántica, orienta el conocimiento del mundo. Por cierto, ser cultos en el siglo XXI no es solo leer a Shakespeare o a Cervantes y oír la música de Mozart o de Beethoven. Ser cultos en el siglo XXI significa saber por dónde van las implicaciones de la investigación sobre el genoma, por dónde van las investigaciones sobre inteligencia artificial, es decir, estar abiertos a la tercera cultura, a la cultura científica. Háganlo, sin imposturas intelectuales, como decía Sokal. Atender, entender, comprender, aprender, aplicar y revisar crítica y creativamente. Siempre es un juego, no en un círculo vicioso, sino en espiral, que es la figura que combina el movimiento circular y el movimiento lineal. Atender, tender hacia, entender, haber llegado ya a eso que me están proponiendo. Pero no basta entender, hay que agarrarlo, hay que prenderlo, hay que compreendere, hay que comprender. ¿Y con qué lo comprenden? Con su propia estructura mental. En este momento cada uno de ustedes me está comprendiendo de una manera diferente, porque está agarrando lo que yo les lanzo, lo que yo les digo, desde una estructura mental y vital distinta. Atender, entender, comprender, aprender, aplicar y revisar críticamente. Ese es el proceso educativo y ese es el proceso que seguimos también en la indagación científica de la elaboración de una tesis doctoral, que también tiene su propia economía interna, que también te da una disciplina en la que no basta con la voluntad. Todos somos muy voluntariosos. Quiero hacer la tesis doctoral, quiero dejar el tabaco, quiero aprender inglés perfectamente. La voluntad es fundamental, pero no basta. Hay que tener voluntad, hay que tener constancia, hay que tener perseverancia. La voluntad es imprescindible. La dimensión emocional es tan importante como la racional. Emotio significa moverse hacia afuera y desde lo que te provoca desde fuera. Claro que hay que estar motivado, pero motivarse significa moverse, porque ustedes van a hacer un recorrido, van a hacer un camino iniciático, que realmente cuando lleguen al final del camino y un tribunal diga, son ustedes doctores, el título más alto de una universidad, sea cierto. Por tanto, yo les animo, les digo que vale la pena, eppur si muove, a pesar de todo se mueve. Y sí, podemos. Ustedes pueden. Empodérense. Díganse a sí mismos muchas veces, puedo, soy capaz, voy a seguir adelante. Aunque me haya caído en el camino, me levanto y me sacudo y sigo con resiliencia, que es otra poderosa virtud. Ustedes pueden y nosotros les vamos a acompañar en ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos participantes. Han ajustado además también con milimétrica precisión al tiempo otorgado. Por lo tanto, tenemos 15 minutos para
un debate o para recibir las preguntas que ustedes hagan y proponérselas a los participantes, cuando quieran. ¿Les importa? Si no les importa, si no les molesta, al hacer la pregunta levantarse e indicar su nombre, si les parece, y la universidad de procedencia. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Mi nombre es Amelie, de la Universidad de Málaga. Bueno, me interesó muchísimo las dos intervenciones. Evidentemente el poli malo y el poli bueno. Sobre todo para el poli sobre todo para el poli malo tenía algunas preguntas, porque Venga, poli malo. Perdona que lo llame así, ¿no? Pero como Sí, estamos sobre todo porque sobre mi tesis de investigación trata mucho sobre estos temas de calidad, indicadores, que las investigaciones doctorales y sobre todo las acreditaciones que hoy nos encontramos y evaluaciones universitarias. Y usted hablaba de una cosa, de un tema sobre el tema de restringir el acceso al doctorado. Yo le quería preguntar, son dos preguntas sencillas. Una, si usted cree que eso es una solución para que sencillamente pues no existan más doctores o existan pocos doctores para la cantidad de plazas que existen. No en todos los lugares el mismo sistema, el sistema, digamos, de formación científica es la misma. Y la otra pregunta era si, ya que estamos inmersos en una era global intensa sobre el tema de los indicadores, o sea, el hombre de por sí no es perfecto. Entonces, a veces me cuestiono mucho a qué le estamos llamando calidad. Está claro que cuando hablamos de una tesis con falta de ortografía, no es calidad, es un indicador perfectamente visible. Pero ¿a qué le estamos llamando calidad en una tesis de investigación? Y lo otro es que hay una línea de investigación que se llama comunicación científica, que estamos promoviendo mucho en Cuba, yo soy cubana, que es para comunicar la ciencia. Entonces, yo creo que después del momento de publicar o de hacer una investigación doctoral, existe el proceso de mantenimiento de esa investigación y es comunicar esa ciencia. Entonces, ¿cómo hacemos para comunicar esa ciencia? No tanto publicarla, sino comunicarla. Nada, era eso. Muchas gracias. Bueno, cuando digo restringir, no se trata de coartar el acceso al doctorado a nadie. A lo mejor esa observación se complementa con lo que dije al final, que era que los alumnos tuvieran la información suficiente cuando acceden al doctorado para saber cuáles eran sus posibilidades de futuro y las oportunidades que iban a tener una vez hecha la tesis. A lo mejor, si muchos alumnos dispusieran de esa información previa, no se aventuraban, utilizando la palabra esa, en un camino que luego al final no les vale para nada. Entonces me refería a eso, no de limitar el acceso a nadie, sino de que tengan la información suficiente como para que ellos tomen una decisión con toda la información disponible. Me refería a eso. Luego, calidad. ¿Qué es para mí? Pues por supuesto, calidad es algo que sea novedoso y tratado con rigor. Es decir, que en la mayoría de los temas no lo son. Es decir, que no, hay tesis que son auténticos refritos, es decir, que no son novedosos ni están tratados rigurosamente. Para mí es sin duda eso. Comunicar la ciencia. Sí, yo también soy poli bueno y poli malo, ahora lo van a ver ustedes, también sé serlo. Vamos a ver, me parece muy interesante todas las preguntas que ha hecho. Restringir también. Una implicación práctica a los nuevos responsables del doctorado. Hay que informar muy bien del programa de doctorado antes del comienzo del periodo de matrícula. Antes. Sesiones informativas en las facultades. Incluso ahora se hace en la Facultad de Comunicación de Sevilla, informar ya a los alumnos que están en el grado sobre los másteres, sobre el doctorado. Hay que informar muy bien, precisamente para eso que decía José. Igual te explican bien para qué ser doctor y tú dices, pues no es eso lo que me interesa. O sí me interesa, pero no estoy dispuesto a pagar el precio que eso me requiere. Lo digo para ir lógicamente. Restringir por una razón más. Porque eso que ahora llaman masa crítica, demonios llamarnos pobrecitos nosotros masa crítica de investigación por el número de sexenios o de I+D, etcétera, pero es verdad. Al fin y al cabo, en el doctorado lo fundamental es el factor humano. Y no es de recibo que alguien dirija, como yo estoy dirigiendo ahora, 11 tesis doctorales. No es de recibo.
Yo no se lo deseo a nadie. Yo no quiero hacerlo. Espero que me lean pronto las 6 que van a leer, espero, en el año 19 para quitarme. Yo me había negado ya también por un tiempo a dirigir tesis doctorales, pero cómo no dirigir tesis doctorales a gente como Antonio Acedo o a Sofía Sánchez, ¿no? Entonces hay que restringir por eso también. El número de profesores del programa de doctorado es limitado. Si alguien tiene en esa línea de investigación 10 profesores, oye, pues también tendrá que depender del número de tesis, por cierto, y esa es otra responsabilidad, no para quien entra, sino para quien está en el programa de doctorado, ¿eh? Yo no quiero jugar a eficacias y eficiencias, porque cada cosa requiere su propio tempo, pero a veces, hombre, si ustedes pueden hacer la tesis doctoral en 3 años, háganla en 3 años, por su propio bien, por el bien de su director y por el bien de quienes puedan venir detrás. Porque si a mí me libera alguien que ha hecho la tesis doctoral en 3 años, en lugar de pedir la primera prórroga a 4 y la excepcional a 5, que cada vez se va a dar menos, o se plantea hacer la tesis doctoral a tiempo parcial a 5 años con los 2 más que te pueden dar, o el excepcional luego, está ocupando también a un director de tesis en ese tipo de faenas. Por tanto, observaciones prácticas, una buena información antes del periodo de matriculación, en la red, incluso con artículos de opinión, podemos participar los que estamos ahí, incluso dando observaciones prácticas de este tipo, que no lo hacemos, y luego también advertencia y exigencia a los que estáis ya dentro. Si estáis ya dentro con numerus clausus, tenéis que ser responsables, y eso de decir, pues yo ahora lo dejo, he estado un añito y ahora ya esto no va conmigo, me ha salido otro trabajo. Oiga, es que usted dejó en la calle a 2 o 3 personas que no van a poder hacer el doctorado, ¿no? Por tanto, eso en cuanto a la restricción. En cuanto a la cuestión de calidad, sí quisiera decir alguna pequeña cuestión, incluso para que les sea de utilidad a ustedes con cierta malicia. Normalmente, y creo que todos somos un poco así, yo he estado ya casi en 200 tribunales de tesis doctorales en toda España y en algunos otros lugares de Europa. Cuando uno recibe la tesis doctoral, en ese primer momento uno la mira rápidamente, para ponerla ahí, no la lee, pero la mira. ¿Qué es lo primero que uno mira? Al menos, ¿qué es lo primero que yo miro? El título. Elijan bien el título, que sea riguroso, que sea preciso, que no prometa más de lo que den. ¿Para qué se meten ustedes en camisa de 11 varas? No le pongan títulos generales. Alguien me decía, estoy trabajando sobre las productoras en Andalucía. Pues ponga el nombre de la productora, si es una, si al final ha decidido, al menos como subtítulo. Cambie el título, porque si no le van a decir, oiga, su tesis promete mucho y da poco. Y eso es una bobada. El título hay que pensarlo muy bien, con precisión, con rigor. En segundo lugar, el esquema, el índice. Uno va a mirar el índice, dice, ¿cuál es la dispositio, cuál es la arquitectura que me ofrece? En esa primera miradita, cuando uno recibe ahora en PDF o el tocho impreso. Oiga, sean coherentes en la propia estructura de la tesis, en que tenga una buena fundamentación teórica y metodológica, que tenga una buena división en el corpus central, justifiquen ustedes cada punto de lo que van a investigar y tengan unas buenas conclusiones. La gente a veces pone como conclusión un mero resumen de la tesis. A veces es imprescindible resumir y recapitular, pero lleguen un poco más lejos. Hay gente que yo les digo, oiga, es que en su tesis doctoral ha llegado usted más lejos de lo que nos dice. Al final le ha entrado el miedo a finalizarla. No, hagan bien las conclusiones. Y por supuesto, cuiden muy bien la bibliografía. A mí se me exigía, cuando leí mi tesis en los años 80, que tuviera una bibliografía exhaustiva, que no me faltara nada, ni el último artículo sobre el tema. Yo fui el primero que hizo una tesis doctoral sobre teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Sevilla, historia y crítica de la reflexión estilística, elementos para una teoría general del estilo, y me pedían que estuviera todo. Ahora ustedes no. Primero porque no pueden, segundo porque no deben, pero sí deben tener una bibliografía muy selectiva. A ustedes no les puede faltar nada que sea fundamental. Ustedes no pueden hacer una tesis doctoral sobre los dispositivos tecnológicos y no mencionar el concepto y el libro de Giorgio Agamben sobre dispositivo, que es, como lo he citado antes, se me ocurre. Ustedes no pueden hablar de la sociedad del riesgo y no citar a Byung-Chul Han, ¿no? Que por cierto es uno de los autores que deben leer. Por tanto, la bibliografía es el ADN de un investigador, de ahí vienen. Estas son las orientaciones según los fundamentos teóricos, las orientaciones metodológicas, la bibliografía. Y termino, porque no quiero ser demasiado prolijo y quiero que haya más preguntas.
Lo último que ha preguntado usted es muy importante. A mí me interesa mucho. Quizás, lo comentaba ahora tomando un café, porque yo vengo de ciencias. Yo hice el Bachiller Superior de Ciencias, tuve el Premio Nacional en España del Bachiller Superior de Ciencias, y me interesa mucho el diálogo con las ciencias. Y de hecho, como presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, las primeras recomendaciones que hicimos fueron sobre el fomento de la lectura y de la cultura del libro a través de los medios audiovisuales, y me despedí en la Ciudad de las Ciencias de Granada con unas recomendaciones sobre la comunicación social de la ciencia y la tecnología. Recomendaciones que, por cierto, le aconsejo que lea. Luego he impartido seminarios en la Universidad de Granada en el doctorado de Documentación y Comunicación sobre esto. Hay pautas, hay afortunadamente ya una gran bibliografía sobre la comunicación social de la ciencia, y simplemente le quiero decir, claro, hay que tener competencia en aquello de lo que se habla. Uno no puede llegar ni siquiera como periodista, no digamos ya como divulgador científico, a la puerta de un juzgado y decir, oye, ¿qué diferencia hay entre el fiscal, el juez? No, mire usted tiene que saberlo, ¿no? Yo en eso siempre cuento la anécdota de un periodista que fue a entrevistar a don Francisco Ayala, que le abría la puerta a todo el mundo que llegaba a su casa y que recibió a este chico joven, se sentó con él y le dijo, bueno, estoy a su disposición. Y el chico joven le dijo, ¿usted a qué se dedica? El viejo Francisco Ayala, que era ya premio Cervantes, que era premio Príncipe de Asturias, muy educadamente se levantó, le dijo, venga usted conmigo. Lo acompañó a la puerta, le abrió la puerta y le dijo, cuando usted se entera que yo a lo que yo me dedico, yo tendré la amabilidad de recibirle de nuevo. Pues sean ustedes rigurosos y efectivamente con la ciencia, si vamos a hacer información científica sobre física, yo siempre he dicho que el ideal sería que un buen comunicador de medicina, mi mujer es doctora en medicina, fuera médico y fuera periodista, porque ser médico no basta porque no sabes comunicarlo, ser periodista no es suficiente y a veces metemos mucho la pata con grave daño social. Por ejemplo, el que se está haciendo sobre las vacunas, el daño tremendo ante la irresponsabilidad de muchos padres que no quieren vacunar a sus hijos y que están provocando muertes. A mi mujer eso le indigna, igual que le indigna que de cuando en cuando, por cierto, los laboratorios científicos utilizan a periodistas por medio para hacer creer que aquel producto, aquel laboratorio no es fiable, y de pronto las llamadas de las mujeres, oye, estas pastillas que estoy tomando son cancerígenas. Hay que ser muy responsable con la comunicación social de la ciencia y la tecnología, porque vivimos ya, como dice Javier Echeverría, en el tercer entorno, y este entorno es un entorno tecnológico, cibernético y científico. Ya, un pequeño matiz que me interesa mucho lo que decía del control de calidad y la restricción, porque no quiero que se entienda desde una perspectiva negativa, que no es así. Vosotros, si vais a hacer el doctorado, al principio os pedirán un plan de investigación con un cronograma. Eso luego no se controla nunca y a la administración le sería muy fácil. Si en el plan de investigación dices, pues el primer año voy a hacer este aspecto de la tesis. Cuando pasas ese primer año se pide unos resultados, y si esos resultados no están hechos, pedir explicación. Eso evitaría, como dice Vázquez Medel, que luego a lo mejor un doctor tenga 15 alumnos bajo su dirección y acaben haciendo la tesis 4. Es decir, porque muchos están, digamos, en el periodo de hacer la tesis, es decir, sin ningún tipo de intención de acabar en los plazos previstos. Incluso a veces algunos porque les sale gratis la piscina, es así de estar matriculados. Entonces, es decir, ese cronograma es muy fácil controlarlo. Es decir, no hay un requisito de control de calidad. Y luego otra cosa muy importante, yo no sé si es igual en todos los programas de doctorado, pero por lo menos en la Universidad de Santiago sí. La Universidad de Santiago admite a los alumnos en los programas de doctorado pidiéndoles solo 2 requisitos: que tengan la titulación adecuada, el máster adecuado que hace falta para ese doctorado, y luego, si hay más solicitudes que plazas, por expediente académico. Esos alumnos no conocen a ningún profesor del doctorado antes de matricularse. Luego se producen casos extrañísimos de que aparecen proyectos de tesis absolutamente marcianos que los tiene que coger alguien porque nadie los quiere. Entonces, si la universidad exigiera que previamente los alumnos se pusieran en contacto con un profesor, ya se sabría si ese proyecto de tesis era viable o no. Poco lo hacemos, así, ¿no? Es difícil a veces, sobre todo con los alumnos internacionales, ¿no?, establecer ese contacto, pero sería lo ideal. Sí. No, pero voy a enviar un proyecto por correo. Se pide un proyecto, con lo cual en principio ya se tiene una previsión de por dónde va el trabajo del alumno. Sí. Sí. Buenas tardes, muchas gracias
quiero felicitar por la exposición muy importante. Por cierto, mi nombre es César Andrade, yo soy doctorando de la Universidad de Huelva y agradezco estar en estas formativas. Por las redes sociales se ha planteado que para qué sirven los doctores o los PH. En el contexto ecuatoriano hacen comparaciones en que lo mismo es un doctor en filosofía que un profesional de cualquier otra rama para poder incursionar en la educación superior, es decir, para ser docente de una universidad. La pregunta va más allá cuando aquí se ha hablado de responsabilidad, pues existe una marcada responsabilidad de los que estamos presentes, es decir, de los doctorandos de este programa de comunicación, doctor en comunicación. Y esa responsabilidad va ligada también a la calidad de la que se ha hablado. Creemos que la responsabilidad con la que hemos iniciado la formación o el programa debe de tener un resultado final después de 3 años. Es decir, hacer una producción científica que permita buscar resultados a los graves problemas de la humanidad. Entiendo que esa es la proyección o la dirección. Entonces, sí me gustaría, doctor, después de haberlo escuchado y dar esas importantes recomendaciones, saber qué otras pueden, ligadas a la calidad y a la responsabilidad, lograr la divulgación científica que permita eso, precisamente la solución a los graves problemas de la humanidad. Muchas gracias. Bueno, los doctores yo creo que son necesarios, según digo una cosa, es decir, que es estrictamente necesario, es decir, porque a través de la investigación se aprende a estructurar el acceso al conocimiento y a estructurar el discurso. Es un poco como los profesores asociados y los profesores doctores, es decir, que tienen, digamos, unas funciones distintas. Unos, digamos, que aportan lo que sería la parte práctica y otros lo que sería la parte teórica, es decir, la narrativa del discurso. Por lo tanto, todas esas cualidades de investigación se adquieren precisamente a través del doctorado. Sí, muy brevemente también, yo estoy absolutamente convencido de que los doctores son imprescindibles, investigar es imprescindible, avanzar en el conocimiento con valentía y con sentido ético, con ambas dimensiones, es absolutamente imprescindible. Pero como les dije antes, yo creo que realmente no tiene sentido hacer un proceso de formación doctoral si no están ustedes mismos convencidos de que van a ser mejores y de que la sociedad va a ser mejor también con su aportación. Oye, si yo trabajo 3 años dedicándole muchas horas, no pudiendo estar con mi niño o con mi niña el tiempo que quisiera, dejando a mi familia a veces para encerrarme yo y estar un mes redactando, eso tiene que tener sentido para mí, pero tiene que tener también sentido para los demás. Y ahí la verdad es que es muy importante también la introspección, el autoconocimiento, en ir midiéndonos, ir aquilatándonos, ir viéndonos de qué somos capaces, hasta dónde podemos llegar, corregir, replantear constantemente ese tipo de cuestiones y sí, realmente plantearse incluso en los momentos iniciales que más allá de a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, a mí me gustaría investigar, creo que hay un momento previo, incluso en nuestro programa de doctorado, si no me equivoco, hay hasta 6 meses para que alguien pueda decidir cuál es el tema de su tesis, que se piense muy bien. Y algo más importante, si han empezado el camino y no les va, corríjanlo. Es mejor hacer eso que no seguir hasta el final con algo que no les motiva, que no les gusta. Es muy serio hacer un replanteamiento de tesis y a veces es muy contraproducente que uno se haya llevado trabajando 1 año y medio sobre una cosa y ahora diga, ahora cambio el tema de mi tesis. Yo, por mi experiencia personal, quien hace eso casi nunca llega a terminar la tesis. Al final hay una especie de doble desgaste, ¿no? Por tanto, esos son pequeños consejos también para que ustedes los pongan en práctica. Y en cualquier caso, yo estoy hasta seguro que los 3 doctores que son bedeles en la Universidad de Santiago de Compostela hacen mejor su trabajo y hacen mejor la Universidad de Santiago de Compostela siendo doctores. Ojalá que en su día todo el mundo, aunque luego barriera las calles, en Triana era muy conocido uno de los barrenderos que ya no está, pero que estuvo, porque era doctor en medicina. Y era muy duro que alguien que había hecho el doctorado en medicina estuviera barriendo la calle Pureza, ¿no? Pero bueno, la barría mejor posiblemente por ser doctor. Sí, por supuesto. Tenemos tiempo para una última pregunta, que además tiene la mano levantada el doctor López Yepes desde hace un rato.
Doctor López No, Yepes. yo quiero pedirles disculpas porque no voy a hacer ninguna pregunta, puesto que lógicamente estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho y como soy un modesto colega, por cierto, con ciertas afinidades con el doctor Vázquez Medel, porque también soy de filología y también hice el bachillerato de ciencias, lo cual significa que somos un poquito mayores. Sin duda, sin duda. Afortunadamente, yo siempre digo, yo ya digo que recupero la palabra viejo, me parece una palabra hermosa, vetus, ¿no? Yo soy viejo, claro que sí. Hay muchas referencias al significado de las palabras, que esto es esencial, porque el propio significado de una palabra, la etimología, nos está dando conocimiento y a veces aprovechamos muy poco eso. No, solamente quería matizarles que me encanta que esta mesa se llame La Aventura. Yo publiqué un librito hace muchos años, bueno, muchos no porque no soy tan mayor, ¿no?, que se llamaba La Aventura de la Investigación Científica, ¿no? Y bueno, y me gusta muchísimo que hayan utilizado esto. Para mí la tesis es como subir una montaña, de alguna manera lo han dicho ustedes, llegar a la meta y el director pues nos acompaña, nos guía, etcétera. Para mí el modelo de investigador, y no se rían, es el doctor Indiana Jones. ¿Y por qué? Porque es un explorador que camina siguiendo los rastros, los vestigios. Recuerden que investigar procede del latín vestigio. Es decir, nosotros empezamos a partir de huellas que otros han dejado. Por eso utilizamos la bibliografía, el estado de la cuestión, etcétera. En fin, perdonen, no quiero entretenerme mucho porque me gustaría muchísimo hablar de esto. Entonces es un explorador que camina siguiendo las huellas de otros que le han precedido, se encuentra con numerosos obstáculos, metafóricamente hablando, bosques, problemas. Bueno, ustedes han visto la película, la última, la de La Cruzada. Pero al final la satisfacción es tan grande que dedicará probablemente toda su vida a la aventura de la investigación. Y entonces suena en el pequeño reportaje que yo pongo a los alumnos la música ta 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 ta, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es una tesis? Hay algunas cosas que son muy sencillas de explicar y no porque nosotros las hayamos inventado, están dichas. Una tesis es un instrumento que utilizan las universidades para garantizar que una persona sabe obtener conocimiento científico. Es decir, capaz de pensar por sí mismo, crear nuevas ideas, tener criterio propio y, en definitiva, alcanzar el oficio del pensamiento. Muchos alumnos salen de la universidad sin haber pensado, sin haber aprendido a pensar. Creo que es culpa nuestra en la medida en que no demos lecciones problemáticas. Porque cuando una persona termina la carrera y no sabe sobre qué investigar, significa que nosotros no les hemos planteado que tienen las disciplinas. Creo que en parte es culpa nuestra. Y eso simplemente, ¿qué satisfacción se tiene al hacer la tesis? Pues una gran alegría. Ha puesto muy de relieve el doctor Vázquez Medel algo que yo también utilizo mucho. La tesis no es solo ciencia y conocimiento, es pasión, sentimiento, alegría, tristeza, etcétera. Y si no, que se lo digan a los sufridores, a las familias que tienen que aguantar y soportar las tensiones psicológicas de los tesistas. Algo más sobre el tiempo. Hay temas difíciles y temas menos difíciles. Jamás diremos que una tesis es fácil. Hay que resolver un problema, hay que escalar una montaña. Y hay que adaptar el tema a la propia idiosincrasia del investigador. Esa es la primera clave. Mucha gente empieza a investigar y el tema no se ajusta. ¿Ustedes saben lo que tarda una señorita en comprar unos zapatos o un vestido? ¿Se acuerdan, ¿Cuánto tardan en elegir eso? Llaman al marido, le dicen al marido que se fume un cigarrillo, llaman al marido para que pague. Perdone, no, termino. ¿Y qué dice la señorita? Estos zapatos parecen hechos para mí. Eso es el tema de la investigación. Y eso cuesta trabajo encontrarlo. Perdón, señorita, perdón, ¿Y qué ha dicho al final de esos zapatos? Bueno, pues esto, el director de investigación tiene una gran responsabilidad. El fracaso se ve en la película de En busca de la perdida, el desánimo, el tedio, el aburrimiento, el no saber cuándo se termina. Y eso es mi opinión. Bueno, a veces el fracaso es porque una señorita se casa con un millonario norteamericano y deja de hacer la tesis. Bueno, eso está perfectamente justificado, ¿no? Pero eso normalmente es el fracaso, es el desánimo. El control de calidad, sinceramente, no tenemos un control de calidad exhaustivo. Tenemos unas evaluaciones, un papel que hay que rellenar, que se puede rellenar sin leer la tesis, por cierto, y perdonen, esto que no salga de aquí. Pero la auténtica calidad la da el director de investigación. Esa es la clave de todo. Y por eso hablamos de tesis con adjetivo. Yo tuve un maestro llamado De Santes y hablamos de una tesis de Santiana. Seguramente ustedes dirán también lo mismo sus alumnos. Esa es la responsabilidad del director. Como la responsabilidad de los padres, en definitiva, ¿no? A ver, alguna cosita más, pero ya termino. La valoración, hombre, yo creo que el título de doctor está valorado. Bueno, ¿por qué hacemos la tesis? Pues primero porque la universidad y la sociedad nos piden que aprendamos a ser científicos. Y segundo porque nos sirve para obtener pues, una promoción profesional, etcétera, etcétera, ¿no? La metamorfosis, creo que lo ha dicho también el doctor Vázquez Medel.
desde el momento en que una persona habla con el director y termina la tesis, ha habido una transformación. Y ustedes lo habrán notado también, como lo noto yo. Es una quíntuple metamorfosis. Primero, lo hemos convertido en científico, es decir, capaz de hacer ciencia, capaz de obtener conocimiento científico. Segundo, le hemos hecho un pequeño metodólogo, o bueno, se ha hecho un pequeño metodólogo, ha tenido que elegir un método, un procedimiento metodológico que se adapta íntegramente a la naturaleza del tema, que esa es la segunda cuestión que es muy importante. Tercero, ha aprendido a ser usuario de la documentación. Los que trabajamos en biblioteconomía y documentación, se supone que eso ya lo sabemos hacer, pero un licenciado en química o en física sabe manejar bases de datos, sabe buscar la información. Cuarto, se ha convertido en un pequeño, diríamos, documentalista. Tiene que elaborar un repertorio bibliográfico selectivo, como ha dicho el doctor Vázquez Medel, que va a poner al final. Y finalmente, lo más importante, se convierte en maestro de nuevos investigadores. Y eso es una responsabilidad que, si lo pensamos, es para dejar de dormir. ¿Cuántas tesis doctorales son malas y cuánto se malforma un investigador si su director no sabe asesorar, no se ha formado? Porque la escuela de formación del investigador no es una escuela de doctorado, es el propio director. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos los que podemos dirigir. Y eso es apabullante. Las universidades más prestigiosas, donde se fomenta la investigación es una fábrica de ideas, no solamente enseñar. El profesor universitario, por eso se le pide que sea doctor, enseña lo que él ha investigado y además, claro, lógicamente lo que han investigado los demás. Y perdonen que esto ya parece un speed, ¿no? ¿Qué significa ser doctor? Lo ha dicho también, perdone que cite tanto a mi compañero, a mi colega. Licenciado es la persona que tiene licencia para enseñar, no licencia para matar, como el agente 007. Licencia para enseñar. Y el doctor no necesita licencia, ya es doctor, lo ha dicho usted muy bien, por excelencia. Entonces tenemos que ser todos doctores. Y todos podemos ser doctores. Y no estoy de acuerdo con algunos requisitos de alguien que dice esta persona no está preparada para ser doctor. En alguna universidad iberoamericana he oído esto. En España creo que no se dice nunca. No, cualquiera de nosotros podemos ser premio Nobel. Todos. Simplemente saber qué camino debemos hacer y cómo debemos hacer esta investigación. Pero no hay nadie más preparado que otro a priori para ser doctor. Es un derecho humano. Bueno, creo que ya he terminado. Eso sí, la unión vida-investigación, que ha puesto de relieve mi compañero, esto es esencial. Yo comparto totalmente esas ideas. Y perdónenme si me he extendido un poco. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los participantes de ese lado de la mesa y de este otro. Muchas gracias. Tenemos 3 minutos para cambiar de mesa. Les pido un aplauso para todos los participantes.